Taratatara, no dice la hora ahí abajo. Bienvenidos, arranca ahí, sí, un minuto tarde, arrancamos hoy. Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de... Tampoco ha venido el Mickey. Vamos otra vez. Buenas tardes, arranca un capítulo más de... Contextos salvajes. Eso, y hoy vamos a hablar de este señor, qué raro, ¿no? El viernes, la Casa Blanca ha publicado 33 páginas de un documento que se llama La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Le han llamado también el corolario. Esa no te la sabías. Corolario. ¿Qué significa corolario? Viene de corona, viene de coronilla. Un saludo a las heroínas de la coronilla allá donde se encuentren. Corolario es una añadidura, una inferencia, una conclusión, es decir, es la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero con el corolario, con la conclusión, la añadidura, por eso se refiere a coronilla, del señor Donald Trump. Es la doctrina Monroe 2.0, es el imperialismo volviendo a América Latina con su cara más dura, más cruel. Se acabó aquello del soft power de los Estados Unidos, el poder blando. Llegó este señor y ahorita es hard power. 33 páginas en las que, por lo que nos atañe a nosotros en América Latina, ¿qué dicen esas 33 páginas de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos? Que Estados Unidos, Washington, la Casa Blanca del señor Naranja, va a aplicar ahora sin asco y sin dobles vueltas, así nos lo dicen directo en esas 33 páginas. ¿Qué espera América Latina de este nuevo mandato del segundo Donald Trump? Dice que va por un tercer mandato, tiene 80 y pico años, está durmiendo. Ya le dicen Sleepy Trump, el dormilón Trump. El otro día, la semana pasada, vimos cómo se durmió. ¿Qué dicen esas 33 páginas? Ahorita vamos a ver un resumen de Al-Mayadin. Pero ¿qué dicen esas 33? Que para América Latina hay dos cosas: intervencionismo militar, y ya estamos viendo el caso de Venezuela, ese acoso, esa guerra psicológica, esa guerra de miedo, intervencionismo militar para el que se porte mal y injerencia electoral para torcer las elecciones en todos los países de América Latina para que reinen y gobiernen señores de la derecha y de la ultraderecha que entreguen los recursos naturales a los Estados Unidos. Intervencionismo, injerencionismo. Eso es la receta para América Latina de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Para Europa, Europa no existe. Europa, colonia de los Estados Unidos. Ha dicho Elon Musk incluso que la Unión Europea tiene que desaparecer. Ha dicho este señor en ese documento de 33 páginas que Europa va a desaparecer en los próximos 20 años. ¿Culpa de quién? ¿De quién va a ser? De los migrantes. Las tesis de la ultraderecha son asumidas ya como doctrina por este señor en esas 33 páginas. El enemigo total es el migrante. Y vamos a saquear América Latina porque ha pasado de ser patio trasero a ser nuestro jardín delantero. Ya se acabó lo del patio trasero. Ya se incorpora a América Latina, todos los países, 30 y pico, directamente como colonia de Estados Unidos. Al que le guste bien y al que no le guste también. Y están torciendo elecciones. Hemos visto las elecciones de tiempo parcial en Argentina, Milei. Hemos visto cómo han intercedido y han hecho injerencia en las últimas elecciones de Honduras. Vamos a hablar hoy de Honduras. Hemos visto cómo han hecho injerencia aquí en las elecciones en Bolivia. Vasallos, quieren otra vez vasallos los señores, y vamos a hablar hoy de esta doctrina. Estados Unidos cambia sus prioridades. Resumimos las 33 paginitas en estos
en estas paginitas que nos regala el Mayadín, la cadena desde Beirut. Estados Unidos, su nueva estrategia de seguridad nacional, ya no pone el foco en Oriente Medio, porque eso se lo deja a sus colaboradores nazisionistas, pone el foco en América Latina y en el Caribe, directamente por nosotros. Según han revelado los principales diarios en Estados Unidos, el Financial Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, el gobierno gringo ha adoptado desde el viernes una nueva, aquí le faltan las comillas a nueva estrategia de seguridad nacional. El nuevo relato, la nueva hoja de ruta, tras dicho cambio, el más significativo en los últimos 20 años. Se retira Estados Unidos de Oriente Medio, eso se lo deja a sus países aliados, las monarquías petroleras del Golfo y sobre todo a los nazisionistas del Estado terrorista de Israel, y la nueva prioridad estratégica de los Estados Unidos es América Latina y el Caribe. En realidad nuestras riquezas naturales, ¿no? ¿Están revaluando amenazas los gringos? Sí. El Financial Times ha explicado que el documento oficial que se ha dado a conocer el pasado viernes confirma que la región occidental se ha convertido en el principal foco de interés de los Estados Unidos. Cambia región occidental por América Latina. Esto es el nuevo supremacismo hegemónico de los Estados Unidos en toda la patria grande. ¿Y quiénes son los enemigos? ¿Cuáles son las nuevas amenazas a la seguridad? Los inmigrantes, el crimen transnacional, el narcotráfico, nueva amenaza, pero todo como excusas para invadir, para saquear, para hacerle la guerra a Venezuela, a Cuba. El Wall Street Journal ha señalado que además Washington está distribuyendo sus fuerzas y sus recursos, medida que también busca la participación militar, la reducción de la participación militar, es decir, sacar a los marines de Afganistán, de Irak, de hacerle el trabajo sucio, dejarle el trabajo sucio al Estado infanticida, genocida de Israel, y esos militares, esas participaciones militares, bases, marines, van a ser desplazadas del Golfo Pérsico y del Mediterráneo Oriental. ¿Hacia dónde? Hacia América Latina. Así que lo de Venezuela no es solo un perro que ladra mucho y no va a morder. Está reformulando Estados Unidos su nueva geopolítica y su nueva estratégica. Esto no implica la retirada total de Oriente Medio, sino reformular niveles de compromisos. La intervención gringa se va a volver más limitada y condicional en esa parte del mundo. Pero la nuestra, vienen por nosotros, vienen por el Caribe. Ya hay más de 15.000 soldados marines desplegados en el Caribe Sur. Este cambio de estrategia intenta fortalecer la influencia de Estados Unidos en América Latina. Estamos asistiendo al mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe en los últimos 40 años. Y no nos damos cuenta el momento peligroso, cambio total que esto supone. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de los gringos? Expertos han advertido que la administración de Trump busca llevar a la máxima tensión al gobierno de Venezuela con dos propósitos: quedarse con el petróleo de Venezuela y conseguir un cambio de régimen. Chao Nicolás Maduro, dame tu petróleo, dame tu petróleo. Es la nueva doctrina que se ha dado a conocer el pasado viernes, la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Un cambio total, una nueva hoja de ruta. Y hay otra tercera intención, aparte de intervenir militarmente, aparte de hacer injerencia electoral. Este señor está muy molesto por el papel predominante que tiene la República Popular China hoy en América Latina. Es hora de que los chinos y los rusos abandonen América Latina. Eso está escrito en la nueva doctrina de seguridad nacional que hoy te la explicamos. ¿Dónde si no? En Contextos Salvajes.
4, 3, 2, 1, 0. Nos ponemos cómodos, que hoy va a estar bueno con Textos Salvajes. Esperemos que esta noche represen el programa, porque el viernes no lo represaron. Arranca con Textos Salvajes, y esa nueva doctrina de seguridad nacional tiene un pilar fundamental: el intervencionismo militar ha vuelto. El imperialismo norteamericano ha regresado mostrando sus garras más feroces. ¿Y si invade? ¿Y si se atreve a invadir Estados Unidos a Venezuela? ¿Pasaría esto? Vamos a ser brutalmente honestos por un segundo. Si mañana Estados Unidos decide invadir Venezuela, no lo hará para salvar la democracia ni para repartir libertad. Si los Marines desembarcan en ese territorio, será por una sola y oscura razón. Debajo del suelo venezolano yace la reserva de petróleo más grande del planeta. Es un océano de oro negro que hace salivar como bebé a todas las potencias mundiales. Pero es el escenario prohibido, el botón rojo que nadie se atreve a tocar. Todos saben que encendería la mecha de un conflicto sangriento en el propio patio trasero de América. Pero hoy vamos a tocar ese botón. Imagina el escenario: la maquinaria de guerra más cara, letal y avanzada de la historia humana, con un presupuesto de $800.000 millones, se lanza con toda su furia contra un país sudamericano que ya se está cayendo a pedazos. No es una pelea justa, es un abuso. Pero la pregunta incómoda no es si Estados Unidos puede destruir Venezuela. La pregunta real es: ¿podría Venezuela convertirse en la tumba del ejército estadounidense? Para entender esta carnicería, primero hay que mirar el tablero de juego. Olvida las playas bonitas del Caribe, porque Venezuela es una trampa geográfica mortal de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Tiene selvas impenetrables que se tragan a la gente al sur, llanuras inundables en el centro donde los tanques se hunden, y una costa montañosa llena de ciudades densamente pobladas que son laberintos de concreto. El ejército venezolano, la FAM, cuenta sobre el papel con más de 100.000 efectivos. Y ojo, no son guerrilleros con escopetas viejas, tienen juguetes rusos muy peligrosos. Hablamos de cazas Sukhoi Su-30 que pueden pelear tú a tú con la tecnología gringa, y lo que realmente les quita el sueño a los pilotos gringos es el sistema de defensa aérea S-300VM, una bestia capaz de rastrear 100 objetivos a la vez y derribar aviones a 200 kilómetros. Así que quítate la idea de que será tan fácil como te lo imaginas. El primer día no sería un desembarco, sería una guerra de robots y explosiones en el cielo. La primera fase de Estados Unidos sería quirúrgica, fría y devastadora. Antes de que un solo Marine ponga una bota en tierra y se ensucie el uniforme, veríamos una lluvia de misiles Tomahawk cayendo en Caracas, Valencia y Maracaibo, cientos de ellos. El objetivo no es matar soldados, es dejar al país ciego, sordo y mudo. Necesitan reventar los radares y las baterías S-300. Aquí entran los fantasmas, que son los bombarderos B-2 Spirit y los cazas F-35, tecnología invisible diseñada para penetrar y destruir. Aunque Venezuela tiene defensas, la saturación sería inmanejable. En 48 horas la Fuerza Aérea venezolana sería chatarra humeante. Los aeropuertos serían cráteres. Estados Unidos sería el dueño absoluto del cielo. Pero aquí es donde la fantasía de Hollywood se estrella contra la realidad sucia. Ganar el cielo es fácil cuando tienes dinero infinito, pero ganar la tierra en Venezuela es un infierno. Supongamos que deciden entrar, pero ¿por dónde? Porque ahí sí que el asunto está difícil. Un desembarco anfibio en la costa es un suicidio táctico. Hay una muralla de montañas que separa el mar de la capital. Es un embudo natural perfecto para una emboscada. Si los Marines intentan subir por la autopista hacia Caracas, serían reventados como patos de feria. Así que la única opción real es un asalto aerotransportado masivo, lanzando miles de paracaidistas para tomar puntos clave. Y aquí es donde entra el factor más bizarro y peligroso de este conflicto: los colectivos. Esto no es un ejército regular. El gobierno venezolano ha armado y entrenado durante años a grupos paramilitares civiles. Son leales, violentos, controlan barrios enteros y, lo más importante, no usan uniforme, se mezclan con la gente. Para un soldado estadounidense de 20 años, esto es una pesadilla psicológica. Ese tipo en la moto es un repartidor de pizza o un miliciano con una granada bajo la chaqueta. La inteligencia militar no sirve cuando el enemigo es invisible. Y ni hablar sobre entrar en los barrios de Caracas, esos barrios o favelas verticales de ladrillo rojo. Anula toda la tecnología de punta. Un tanque Abrams de $10 millones no sirve de nada en un callejón de
de 1 metro de ancho. Los drones no ven a través de los techos de zinc. Sería un combate urbano puerta a puerta, sucio, sangriento y lento. Pero además, hay una doctrina estratégica venezolana que muchos ignoran: la guerra popular prolongada. Ellos saben que no pueden ganar una guerra frontal. Su plan no es resistir en las fronteras, sino disolver el ejército y convertirlo en guerrillas. Y Venezuela tiene el terreno perfecto para eso. Al sur del río Orinoco, la selva es tan densa que podrías esconder un ejército entero y los satélites espía de la CIA no verían absolutamente nada. Si el gobierno logra fuir de Caracas y atrincherarse en la selva, la guerra podría durar 20 años. Sería un Vietnam tropical con anacondas y malaria. Pero analicemos el factor X que nadie menciona: la catástrofe humanitaria. Aquí es donde la invasión se vuelve estúpida. Venezuela ya está en crisis. Si Estados Unidos ataca la red eléctrica para paralizar al ejército, también paraliza a los hospitales y a las familias. En 3 días, 25 millones de personas no tendrían agua, luz ni comida. Y según las leyes internacionales, el invasor es responsable de ocuparse de ellos. El ejército de Estados Unidos tendría que dejar de disparar para convertirse en la ONG más grande del mundo. Tendrían que alimentar a un país entero mientras les disparan desde las ventanas. La logística de mover tanta comida es tan absurda que podría detener la guerra por sí sola. No perderían por las balas, perderían por el hambre del pueblo. Y no nos olvidemos de los amigos incómodos de Venezuela. Rusia y China tienen miles de millones invertidos ahí. No van a iniciar la tercera guerra mundial por Venezuela. No son estúpidos, pero harían algo mucho más molesto. Rusia podría pasarle datos satelitales en tiempo real a la resistencia venezolana. Oigan, hay un grupo de Navy SEALs escondido en esta casa. O China podría lanzar ciberataques para tumbar la logística estadounidense. Convertirían la invasión en un dolor de cabeza tan caro que Washington perdería el apoyo mundial en una semana. Entonces, ¿cuál es el final real de esta historia de terror? Si Estados Unidos va con todo, sí, tomarían el Palacio de Miraflores, capturarían a los líderes, pondrían su bandera. Militarmente ganan, pero estratégicamente pierden. Lo que viene después no es la paz, es la ocupación. Y la ocupación es donde los imperios se desangran. Tendrías un país fracturado, lleno de armas, o facciones peleando por el poder y una insurgencia eterna. Estados Unidos tendría que dejar 150,000 soldados ahí por años, gastando billones, solo para que no se maten entre ellos. El costo en vidas y dinero superaría cualquier gota de petróleo que pudieran sacar. La ironía final es cruel. La mejor defensa de Venezuela no son sus misiles rusos. Su mejor defensa es su propio caos. El país es tan difícil de arreglar ahora mismo que invadirlo es como comprar un boleto al Titanic después de que ya chocó con el iceberg. Un general inteligente miraría el mapa y diría: la única forma de ganar es no entrar en el juego. Pero supongamos que la codicia gana. Supongamos que dan la orden. Lo que veríamos no sería una liberación. Veríamos la destrucción final de una nación y el nacimiento de una cicatriz de odio en América Latina que no sanaría en 100 años. Ahora, te toca a ti ser el juez. Si fueras el presidente y te ponen este plan en la mesa, sabiendo que va a ser un baño de sangre por petróleo, ¿presionas el botón o te retiras? O te retiras. Me da la impresión que Donald Trump, con esta nueva doctrina de seguridad nacional, va a apretar el botón, porque lo veíamos ahí en ese video ficción. La ambición y la codicia petrolera está por encima de todo. Sin máscara, la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos renueva la doctrina Monroe en América Latina. Es el neo-monroísmo, lo han llamado algunos. Es un equilibrio estratégico con Rusia, como dirían en el Alto. Un saludo a toda la gente en el Alto y a la gente que vende la 16 los jueves y los domingos. Yo no te jodo, tú no me jodes. Esa es la ley en el Alto. Yo no te molesto, tú no me molestas. Con Estados Unidos y Rusia, Vladimir Putin y Donald Trump están así. Tú no me molestas, yo no te molesto. Tú haz lo que quieras en tu zona de influencia, Ucrania incluida. Yo no te molesto a ti. Tú haz lo que quieras, señor Trump, en América Latina. Y con China, competencia no militar. Así se dice en esta nueva estrategia de seguridad nacional. Con Rusia, estabilidad estratégica. Con China, competencia no militar. Se están repartiendo el mundo estas tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China. Y con China, competencia no militar. Competimos en América Latina, pero todos los países que tengan negocios con la República Popular China saben a partir del viernes que están en el punto de mira de los Estados Unidos. No nos gustan que los chinos hagan negocios en Perú, en Bolivia, en Chile, en Nicaragua. ¿En Nicaragua qué es eso de construir otro canal parecido al canal de Panamá?
¿Qué es eso del puerto de Chancay en Perú que han construido los chinos? La nueva estrategia militar, de seguridad nacional quiere sacar a los chinos de América Latina y a los rusos también. ¿Qué es eso de que Rusia aquí haciendo negocios con el uranio y con una agencia de energía nuclear? No, nanay. Van saliendo, que esto ya es nuestro jardín delantero, no es el patio trasero. Todo eso está escrito, nos lo explica el corresponsal de RT en los Estados Unidos. Intereses sombríos tras la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Donald Trump se viene con todo y se viene por todo. Están avisados. La administración estadounidense ha anunciado un giro notable en materia de política exterior, y es que la Casa Blanca publicó la nueva estrategia de seguridad nacional, exponiendo cuáles van a ser a partir de ahora las prioridades globales del país. Concretamente, el documento de 33 páginas define los objetivos centrales de la política exterior estadounidense, siempre en una óptica de America First, de América primero. Si una cosa deja claro el texto es que la prioridad de Washington es la protección del territorio nacional. Para ello, el enfoque en materia de seguridad pasa, digamos, de una visión más global a una más regional, con un fuerte énfasis en las relaciones con América Latina. Concretamente, el documento dice que queremos garantizar que el hemisferio occidental siga siendo razonablemente bien estable y bien gobernado, como para prevenir y desalentar la migración masiva a Estados Unidos. El documento continúa diciendo que tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar su preeminencia. Los expertos aseguran que la decadencia estadounidense a nivel global hace que centre ahora sus esfuerzos en controlar la región de América Latina. Estados Unidos en el mundo ha perdido influencia en Asia, en África, hay contradicciones serias en Europa y pretenden refugiar su dominación sobre América Latina, al que tradicionalmente, en base a la doctrina de Monroe, han considerado despectivamente su patio trasero. Están ejerciendo su dominación, tanto con la flota naval en el Caribe, contra Venezuela y todos los países de la región, pero también con toda la sofisticación de su batalla integral por preservar su dominio. Este giro es significativo teniendo en cuenta que en estos momentos Washington ha aumentado notablemente su presencia militar tanto en el Caribe como en el Pacífico, donde ya está llevando a cabo, pues bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ataques en esa región. Esta nueva estrategia se describe como parte de un corolario Trump de la doctrina Monroe, que, recordemos, sostenía que Estados Unidos no toleraría la injerencia extranjera maligna en su propio hemisferio. Ahora, Washington pretende una región libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave. Además, destaca la importancia de asegurar su acceso continuo a ubicaciones estratégicas claves en esa región de todo el hemisferio occidental. Los analistas señalan que de implementarse esta nueva estrategia, a la intervención militar habría que sumar la injerencia en el proceso o en procesos electorales de la región por parte de Estados Unidos. Ahí lo han escuchado, intervencionismo militar, como están tratando de hacer en Venezuela, e injerencia electoral. ¡Ay, elecciones libres! Sí, por fin elecciones libres. Libres de todo menos de la injerencia de los Estados Unidos. Nos vamos a la Argentina porque hay repercusiones en todo el mundo, especialmente en toda América Latina, a este documento anunciado el viernes, hace un par de días. Escuchamos a Carlos Heller, que es presidente del Partido Solidario. ¿Qué tiene que ver esto con Argentina? ¿Qué papel jugaría la Argentina de Milei en esta nueva doctrina de seguridad nacional anunciada por los Estados Unidos? Acaba de publicarse la estrategia de seguridad nacional
de los Estados Unidos de América, Sí. ¿qué firma el propio Trump? Tiene un capítulo que nos incumbe directamente y que, yo diría, debería preocuparnos. Leo algunas frases textuales. Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, la de ellos, ¿no? Está claro. Una condición que nos permite afirmarnos en la región con confianza donde y cuando lo necesitemos. Escuchá, reclutaremos, estoy leyendo textuales, campeones regionales que ayuden a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios, que detengan la inmigración ilegal y se enfrenten a los cárteles. Los términos de nuestras alianzas y los términos en los que suministraremos cualquier tipo de ayuda deben estar condicionados a reducir la influencia adversaria ajena, desde el control de puertos, instalaciones militares e infraestructura clave, a la adquisición de activos estratégicos entendidos desde una perspectiva amplia. ¿Más claro querés que te lo diga? Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con los países que más dependen de nosotros y por lo tanto sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único para nuestras empresas. Al mismo tiempo debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región. Ese párrafo es directo al corazón del gobierno argentino. Es gravísimo. Es gravísimo, y aquí tenemos la carpeta. Así arranca este documento de 33 páginas. Ahí leía ese compañero argentino: proveedor único, los Estados Unidos. Es lo que estábamos charlando. Chau chinos, chau rusos. Proveedor único. Infraestructuras las construimos nosotros. ¿Para qué? Para saquear, para expoliar. Ya no le importa la democracia a los Estados Unidos, es directamente injerencia, intervencionismo, y Argentina el rol va a ser de guardián exclusivo de los intereses de los Estados Unidos. Volvemos a Buenos Aires. Empieza a construirse el discurso, el relato del conflicto bélico, aunque no haya ningún motivo, y seguramente no va a suceder en nuestro país, pero que tiene como lógica el decir: tengo guardianes en el sur del continente. Y la Argentina se propone, se entrega, se regala con este gobierno como guardián de los Estados Unidos ante una posible conflictividad con Venezuela, que también es una presión a Colombia, que también es una presión a México. Una presión a absolutamente todos. Es contra México, es contra Colombia, es contra Venezuela, por supuesto, es acrecentar el bloqueo contra Cuba. Estados Unidos viene por América Latina. Se quitó la careta, es el retorno a un imperialismo puro y duro. Y ahora dirán: ah, sí, ustedes los antiimperialistas, con el cuentito de siempre del imperialismo, la culpa es del imperio, la culpa es del imperio. Siempre nos dicen a los zurdos eso, ¿no? El imperio no existe, existe un país, Estados Unidos, que quiere el bienestar y el progreso de todas las naciones. Bueno, a ver qué dicen ahora. A todos los que nos dicen que los antiimperialistas somos unos obsesivos y que vemos cosas donde no las hay, que escuchamos visiones, como diría el otro, lean este documento, léanlo, léanlo. Nos vamos ahora a México, porque también hay repercusiones en Colombia, mejor dicho. Vamos a escuchar al analista Guillermo Segovia, hablando de esta nueva doctrina de los Estados Unidos, que supone esto que vemos acá: estabilidad estratégica con Rusia, como decíamos, competencia no militar con China, abandono de Europa a su suerte y el regreso del imperialismo, el neomonroísmo, que se refiere a ese presidente Monroe de los Estados Unidos, que allá por 1823 dijo: América para los americanos. Y todo esto incluye al Mundial de Fútbol del próximo año. Vámonos a Colombia. Vuelve el imperialismo con su cara más despiadada.
si este documento de 33 páginas significa esa justificación que, digamos, se desliga del derecho internacional y que se le ha reclamado incluso a Naciones Unidas para, digamos, argumentar y autoarrogarse una cantidad de facultades para lo que usted mencionaba. Injerencia, interferencia en la región, pero ese blindaje que vamos a empezar a ver. Y otra pregunta, lo que estábamos viendo de pronto era aclimatar la región para lo que vendría en este resto de gobierno de Donald Trump. Sí, no, indudable, yo así lo entiendo. Digamos, en esos documentos, los que tenemos un recuerdo cercano, fueron los que expidió la administración Reagan y luego Bush, los documentos Santa Fe I y Santa Fe II, que eran las doctrinas de seguridad nacional de los Estados Unidos, pero en aquel entonces lo que se justificaba era la intervención en defensa de los intereses de Estados Unidos. No había una exigencia a los países con los cuales se hacía el contraste de tomar determinada conducta, sino que Estados Unidos apoyaba internamente en cada uno de ellos fuerzas que ellos patrocinaban para tratar de revertir situaciones, como fue el caso de Nicaragua, durante el régimen sandinista, El Salvador, Guatemala, etc. En esta oportunidad el planteamiento es: nosotros nos vamos a blindar y en la medida en que ustedes nos afecten el blindaje, nosotros respondemos, y la respuesta ha sido de carácter militar. Ahora, no hay consenso en los Estados Unidos, esos informes, el muy buen informe que acabamos de ver, pues está planteando, hay un problema muy grave, están decididos a no pararle bolas a la normatividad internacional y cometer lo que abiertamente son crímenes de guerra y violaciones de los espacios territoriales y marítimos de los países. Pero internamente también en Estados Unidos ya tiene unas consecuencias, porque es una sociedad que sabe de derechos y que ha tenido resistencia frente a otro tipo de gobiernos que han tratado de implantarse de esta manera, que finalmente ya riñen con el fascismo. Sí, precisamente eso, que incluso desconoce lo internacional, pero también el fuero interno de su institucionalidad, y que en ese sentido está tambaleando, pero aún así van a seguir avante. Pete Hegseth sale un poquito airoso de este cuestionamiento, de este escrutinio por estos bombardeos. Yo quiero cambiar de tema rápidamente, es la última pregunta. Miremos el otro capítulo. En esta radiografía de estrategia de seguridad nacional, esta doctrina de seguridad nacional, nos dice: China, vamos a seguir en competencia directa y vamos a seguir con mucha atención en Oriente Medio. Es decir, vamos a seguir viendo esa intención protagónica que tienen los Estados Unidos y el contrapunteo con China. ¿Qué podemos decir al respecto, Guillermo? No, en lo de Medio Oriente es asegurarse que el plan Trump de paz impere a pesar de las resistencias y la violación permanente que comete Israel frente a los compromisos que había asumido. El tema con China, digamos, ayer hubo una advertencia muy peligrosa con esto, y es que con absoluta claridad le dijeron a Rusia y a China que Latinoamérica es asunto de incumbencia de los Estados Unidos. Ahora, digamos que en ese tipo de advertencias, cuando hay un cuadro geopolítico en que las potencias se posicionan independientemente de su signo, es problemático en el sentido de que no hay en este momento unidad en Latinoamérica para plantear respeto a las soberanías y que los tratados y las normas internacionales, Tlatelolco, etcétera, se pongan en ejercicio, y que soberanamente los países también escojan el tipo de relacionamiento internacional que tengan, porque indirectamente lo que están planteando es que van a estar vigilantes de que los países de Latinoamérica no tengan relaciones independientes con BRICS, China, Rusia, etcétera. Es decir, eso se concatena en la propuesta de seguridad nacional. Y el problema, repito, nuestro es que no hay pronunciamientos unidos de Latinoamérica, lo cual la debilita frente a una situación que prácticamente nos devuelve 2 siglos en las relaciones internacionales y todo el trabajo que se ha hecho por la lucha contra el narcotráfico, porque todos los gobiernos de Latinoamérica, en particular los nuestros, habían trabajado con los Estados Unidos sobre el principio de corresponsabilidad, que quiere decir que ellos asumían una parte de la lucha internamente para tratar de balancear los sacrificios. Esta vez nos trasladan la responsabilidad y si no la asumimos, vienen las consecuencias. Es un periodo muy oscuro y ojalá la sociedad de los Estados Unidos internamente reaccione debidamente, porque también los pueblos son responsables por los gobiernos que elige o por los que saca del camino.
cómo se va moviendo ese péndulo de la política. Dato adicional, por eso ahí en ese documento queda tan enfático el interés de los Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, con ese interés o de China o de los Estados Unidos. Pues hay que acordarse que durante la campaña y recién posesionado, Trump en una de esas salidas un poco atrabiliarias dijo, no, vamos a tomar el Canal de Panamá porque es del interés nacional de los Estados Unidos. China tiene una inversión muy importante y tiene ahí todavía unas diferencias sobre cómo se va a manejar, pero digamos que la política de Estados Unidos en este momento es un retorno al imperialismo. Retorno al imperialismo. Como saquen a los chinos, que tienen varios contratos adjudicados en el Canal de Panamá, los chinos lo que tienen que hacer es acelerar de una vez por todas la construcción de un nuevo canal que conecte los dos océanos en Nicaragua. Ese es un proyecto que ya lleva algunos años y ahí sí que torpedearía la línea de flotación los chinos de esta nueva estrategia de doctrina de seguridad nacional. Lo veíamos a este pana, compañero colombiano, lamentándose de que no haya reacción en América Latina, y eso ciertamente es lo peor de todo, porque ¿qué podemos esperar de los gringos? Como decía el doctor Guevara, ni un tantico así hay que fiarse de los gringos. Los gringos están haciendo lo que han hecho toda su vida. Esta nueva doctrina es nueva entre comillas, es más de lo mismo. Estamos retrocediendo 200 años para atrás, pero lo lamentable es que no haya reacción de América Latina. ¿Por qué? Porque otra vez nos han agarrado con los pantalones abajo, otra vez nos han agarrado desunidos, otra vez nos han agarrado con la derecha y la ultraderecha mintiendo, intoxicando, dando golpes de Estado, lights, no lights. ¿Y dónde está la UNASUR? ¿Y dónde está la CELAC? ¿Y dónde está la CAN? ¿Y dónde está la CAN Freud? No, la Comunidad Andina de Naciones. ¿Dónde están los organismos de integración latinoamericana? ¿Dónde está el ALBA? Esto nos están agarrando desunidos, y cuando te agarran desunidos, la patota te hace lo que quiere contigo. Cuando todos estamos en el barrio juntos, nos podemos defender de la patota delincuencial, porque eso es Estados Unidos hoy, una patota delincuencial. La ley del más fuerte, crear un enemigo total para hacer la guerra total, y la eliminación de las libertades, del derecho internacional, de los derechos humanos. Hay reacción también, porque van contra México también, desde Ciudad de México, desde el gobierno de Claudia Sheinbaum. Nos vamos ahora, hemos pasado por Argentina, por Colombia, nos vamos a México. Más reacciones a esta nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, anunciada el viernes. ¿Ataques en México para detener las drogas? Está bien para mí. No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La historia vuelve a repetirse. Estados Unidos, autoproclamado guardián del hemisferio, pretende cruzar la frontera mexicana con el mismo disfraz de siempre, el combate al narcotráfico. El pretexto es el mismo de siempre, una supuesta amenaza que convenientemente solo puede neutralizarse con soldados, drones y operaciones encubiertas. El guión está tan gastado que apenas oculta lo evidente, el intento de imponer dominio regional con la excusa moral de la seguridad. El territorio inmediatamente del sur de nuestra frontera está ahora dominado enteramente por cárteles criminales. Representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. El anuncio de Washington de una posible incursión militar en territorio mexicano no es una advertencia aislada, sino el punto culminante de una escalada que lleva meses alimentándose en la región. Según informes emitidos por mismos medios estadounidenses, Trump planea el despliegue de tropas y agentes de inteligencia en México, y cuyas primeras fases de entrenamiento ya habrían comenzado bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas. ¿Destruiría esas fábricas de drogas? Estaría orgulloso de hacerlo. Personalmente no dije que lo estuviera haciendo, pero estaría orgulloso de hacerlo. He estado hablando con México.
Ellos saben cuál es mi postura. Estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas. Y aunque el tema de las drogas sí es un problema interno de Estados Unidos, los análisis indican que no se justifica que trate de violar la soberanía de otro estado del continente para resolver su situación. La respuesta de México ha sido contundente. Consciente de su historia y de las heridas que aún forman parte del imaginario nacional, el gobierno dejó claro que la cooperación en seguridad tiene límites infranqueables. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende. No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro, podemos compartir información, pero nunca vamos a aceptar la presencia del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. La última vez que tropas estadounidenses intervinieron en México, el país terminó perdiendo la mitad de su territorio. La guerra de 1847, que culminó con la anexión de California, Texas, Nuevo México y otros territorios al vecino del norte. Hoy, este impulso intervencionista tampoco ocurre en el vacío. Forma parte de una estrategia más amplia que avanza en el continente, como se evidenció con el despliegue naval y militar en el Caribe y cerca de Venezuela, también presentado como una misión contra el narcotráfico. Ese operativo ha dejado decenas de muertos sin pruebas claras de que alguno participara en actividades ilícitas, hecho que organismos internacionales han denunciado como una violación al derecho internacional. Estados Unidos debe poner fin a estos ataques y adoptar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones. El precedente es inquietante. Si se normaliza esa lógica en el Caribe, ¿qué impediría replicarla en territorio mexicano? El riesgo no es solo geopolítico, sino regional. Una intervención militar estadounidense en México abriría la puerta a un ciclo de violencia, desestabilización y tensiones en la nación azteca. Y México ya perdió demasiado como para seguir creyendo en fábulas ni en los viejos libretos de las misiones de seguridad del vecino del norte. México también en el punto de mira, así que esto no es contra los gobiernos castrochavistas, esto no es para sacar al dictador narco de Venezuela, ni para tumbar de una vez por todas a la revolución cubana, ni para acabar con esa dictadura de Ortega y su mujer en Nicaragua, no. También es contra México, contra Colombia y luego será contra Perú, contra Bolivia porque tenemos mucho litio, contra Chile y Argentina que también están en el triángulo del litio, es contra América Latina, es contra la soberanía y por eso deberíamos unirnos más allá de gobiernos de izquierdas, de derechas, revolucionarios o gobiernos socialdemócratas, nos deberíamos unir para que no nos saquen. Pero claro, priman otros intereses y priman los chantajes. También hay reacción a esta nueva doctrina de seguridad nacional desde la República Islámica de Irán. ¿Qué ha dicho este señor en esas 33 páginas sobre Oriente Medio? Nos vamos a Teherán para saberlo solo en Contextos Salvajes. Declaraciones a la prensa este domingo, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghai, acusó a Estados Unidos de intentar imponer el dominio israelí sobre Asia Occidental. Afirmó que el nuevo documento de seguridad nacional del país norteamericano, que actualiza la doctrina de Estados Unidos primero, refleja la complicidad de Washington en los crímenes del régimen sionista. Garantizar la seguridad del régimen sionista es uno de los elementos fundamentales mencionados en relación con la región de Asia Occidental en este documento. Otro punto es que en todo el documento no se hace ninguna referencia a los derechos de los palestinos y esto indica que el texto, más de ser un documento de seguridad nacional de Estados Unidos, al menos respecto a la región de Asia Occidental, es un documento de seguridad del régimen sionista. El vocero persa condenó las recientes declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Siria y el Líbano sobre el fracaso de los intentos de su país por hacer un cambio de régimen en Irán. Recordó que la intervención de Washington en los asuntos internos del país tiene una larga trayectoria. Diferentes gobiernos de Estados Unidos siempre han intentado,
a lo largo de 5 décadas, intervenir en los asuntos internos de Irán y lo que ellos llaman cambio de régimen, de alguna manera expresa o acepta la acción de Estados Unidos en su intento de violar la soberanía nacional del país. Hablar de negociaciones racionales, también según la perspectiva de Estados Unidos, ha quedado demostrado para nosotros que no es más que dictar condiciones en la práctica. En cuanto a las amenazas de Estados Unidos en el Caribe, Bagay reiteró el apoyo de Teherán a Caracas, mientras defendió el derecho del país suramericano a responder a cualquier agresión. Venezuela es miembro de las Naciones Unidas y, por regla general, todos los países tienen el derecho inherente a defenderse ante cualquier amenaza o agresión externa. Hemos declarado reiteradamente nuestra solidaridad con Venezuela, porque lo que está sucediendo en el hemisferio occidental constituye un acto de fuerza y un claro ejemplo de intimidación a nivel internacional. No hay justificación ni razón para amenazar ni recurrir a la fuerza contra este país. En su opinión, lo que sucede en Venezuela podría generar una nueva anarquía global si no se enfrenta con resistencia firme y acción internacional. Está la reacción por todo el mundo a esta nueva doctrina de seguridad nacional. Hemos estado en Colombia, en México, en la Argentina, en Teherán. Está reescribiendo la geopolítica mundial el señor Donald Trump, ninguneando a la Unión Europea. Dirán algo los europeos por fin. Están repartiéndose el mundo con la Federación Rusa y compitiendo con China, pero no de manera militar. Aunque ahí está, y vamos a hablar un día de estos, el conflicto de Taiwán, que puede ser reactivado por Estados Unidos en cualquier momento, también para molestar militarmente a la República Popular China. Vamos a volver a Buenos Aires para escuchar a este experto Jorge Kreines, que nos lo resume con Chuis, este nuevo documento de 33 páginas de la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué significa, aparte de intervencionismo militar, aparte de injerencia electoral, aparte sacar a los chinos y los rusos de América Latina? Sobre todo significa una dependencia atroz de toda América Latina con respecto a Estados Unidos. Dependencia, cuéntame algo nuevo. Significaría más dependencia, más subordinación a la política del imperio en decadencia, como es los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Brasil es un miembro fundacional del grupo de los BRICS, junto a Rusia, India, China y Sudáfrica, y que otros países no están respondiendo al mandato de Washington, por lo cual es evidente que Estados Unidos, como lo demostró en la injerencia que tuvo en el proceso electoral de la Argentina, en el proceso electoral de Honduras recientemente, va a impulsar fuerzas de derecha, algunas de ellas neofascistas, para defender los intereses de sus corporaciones en la región. Y sobre todo, como dice Jorge Kreines, esa cláusula que hay en este documento, aquí tenemos la tapa, de tratos preferenciales únicos, exclusivos con empresas de Estados Unidos. ¿Se han dado cuenta que Donald Trump siempre está velando por Estados Unidos y sobre todo por las empresas gringas? Desindustrializaron totalmente Estados Unidos. Todas las empresas gringas, las industriales, las que daban laburo, se fueron para China, se fueron para Vietnam, para la India, para Camboya, y en Estados Unidos no hay trabajo. Entonces Donald Trump, más que un presidente, es un empresario. Y eso pasa cuando elegimos a empresarios, que velan por quién, por los intereses de los empresarios. Entonces quieren que vuelvan las empresas gringas a América Latina para beneficiarse ellos, esas empresas, ni siquiera el pueblo de los Estados Unidos. Y la otra, la injerencia. Lo decía este cuate Jorge Kreines desde Buenos Aires, la injerencia electoral, que la hemos visto en Bolivia, pero donde más clarito se está viendo, y esta película no ha acabado, es en Honduras. Honduras ha sido un laboratorio. Donald Trump eligió a un candidato y dijo, este tiene que ganar, se llama Asfura, y va ganando, no importa, con fraude, pero va ganando.
Donald Trump está eligiendo los presidentes, no son los pueblos que elegimos a través de los votos a partir de ahora. Nos lo va a explicar mucho mejor y con esto nos vamos. Nuestro politólogo de cabecera, nuestro cuate, compañero, amigo, hermano, Juan Carlos Monedero, Laboratorios Honduras, de esta nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Nosotros volvemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contexto Salvaje. Esta. Un laboratorio para Donald Trump. Honduras ha sido otra muesca en el revólver de esa organización para delinquir que es el gobierno de los Estados Unidos. Trump quiere proscribir a toda la izquierda, por supuesto también a la suya, a la de dentro de casa, a la de los Estados Unidos, y cada vez que acaba con un gobierno de izquierdas, pues brinda con Coca-Cola. Lo que ha hecho en Honduras, Trump lo ha vivido, así lo ha dicho, como un laboratorio para las próximas elecciones en cualquier lugar del mundo. El gobierno de los Estados Unidos es un gran lobby mafioso que cobra por sus gestiones. Circulan informaciones que dicen que los grupos empresariales hondureños fueron los que pagaron por el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel y 5 más de condicional. ¿Por qué? Pues por traficar con 400 kilos de cocaína que terminaron en las calles norteamericanas. El indulto lo habría gestionado un abogado que a la vez es consultor de Salvador Nasralla, el candidato del Partido Liberal. Hay una triangulación que nadie entiende, ¿no? Pero lo que sí que es evidente que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, que es a quien pertenece tanto el ex narcopresidente Hernández como Tito Asfura, que es para quien Trump pidió 48 horas antes de las elecciones el voto, coincidían en querer que no ganase la candidata de la izquierda, Rissy Moncada, a la que todas las encuestas señalaban como ganadora. El resultado de las elecciones en Honduras es peligroso para la democracia en el continente latinoamericano. En primer lugar, porque el hecho de que Estados Unidos fomente al candidato de un partido que puso a un narcopresidente que terminó finalmente preso en una cárcel norteamericana y que ha sido indultado es una señal brutal de que para Trump todo vale. Y el que sea ingenuo, que se lo haga mirar. Estados Unidos te mete en la cárcel por narcotraficante, te indulta luego diciendo que es que el hecho de que haya droga en el país es que no es culpa del presidente. ¿Valdrá eso para Venezuela? En fin, al tiempo que dice que va a tumbar al presidente Maduro acusándole, sin pruebas, de ser jefe de un cártel, y sueltas a un expresidente que trabajaba con el Chapo Guzmán. La conclusión es clara: ¿a quién le importa nada la verdad? Como si de un emperador romano se tratara, Trump subirá o bajará el pulgar a favor o en contra de una persona en virtud del cálculo económico que como lobista haga, y no lo consultará, ni siquiera con asesores que sepan algo de geopolítica, ni con economistas que calculen los efectos de sus decisiones. No habló con los hondureños para indultar a José Orlando Hernández, habló con los que pagaban el dinero. Ahí está la montaña rusa también de los aranceles, el odio y la amistad con Kim Jong-un, donde un día vas a bombardearlo y el otro día le abrazas, o con Lula, al cual ibas a ponerle aranceles y al final no se los pones, con Mandani, al que ibas a condenar a la pobreza y después recibes en el despacho Oval, o finalmente, ya digo, soltar a un condenado por narco, que es del mismo partido al que supuestamente quieres ayudar. Esta condición zigzagueante no solamente marea a los líderes políticos de otros países, sino que los aturde y a veces pienso que los convierte en títeres. ¿Cómo es posible que Estados Unidos suspenda el espacio aéreo de un país latinoamericano, como ha hecho con Venezuela, sin que el 100% de los demás países, da igual que sean de derechas o de izquierdas, digan que eso es una barbaridad que sigue dinamitando las más básicas reglas del derecho internacional? A 48 horas de las elecciones, Trump amenazó a los hondureños si votaban a la candidata de la izquierda. En Honduras, Estados Unidos no es cualquier país, pues las élites hondureñas durante años, tanto con el Partido Liberal como con el Partido Nacional, construyeron el marco de que lo mejor que le puede pasar a un hondureño es irse a trabajar y a vivir a Estados Unidos. Algo que ha intentado revertir la candidata Rissy Moncada, siguiendo la estela de la presidenta Xiomara Castro. Además, mandaron, según ha denunciado la candidata Moncada, más de 1 millón de mensajes personales a los teléfonos celulares de los hondureños, amenazándoles con el cierre del envío de remesas de los trabajadores del país en Estados Unidos si ganaba la izquierda. No sé si será cierto que lo pudiera hacer o no, pero mandar los mensajes es de una injerencia intolerable.
Porque cuando esos comportamientos se atribuyen a Rusia, se han cerrado en Europa incluso los canales televisivos o las redes sociales en las que participa el gobierno de Putin. En buena regla, ¿no debiera América Latina prohibir los canales norteamericanos y las redes sociales en las que participa el gobierno de Estados Unidos o empresarios que hayan financiado al presidente Trump? Se alertó desde el comienzo, desde la izquierda, de que el conteo rápido, el llamado TREP, iba a estar manipulado. Se habían hecho públicos unos audios donde había gente del Partido Nacional, del Consejo Nacional Electoral y algunos miembros del Ejército que estaban conspirando para manipular esos datos. Nos suena, ¿verdad?, a lo de otros países. En cualquier caso, ninguna encuesta del entorno del gobierno detectó el resultado que hoy quieren presentar como válido, un empate técnico de los dos partidos tradicionales y un tercer lugar muy alejado para la candidata de la izquierda. Esto generó una inicial consternación porque las expectativas de la izquierda eran de una victoria holgada. Es importante resaltar que la maquinaria mediática hondureña en manos de la derecha fue preparando el escenario del indulto del narcopresidente Juan Orlando Hernández, virando a la imagen que había en el país desde una persona corrupta, asesina porque murieron muchas personas en la represión de las protestas, nepotista y también un narco que se saltó a la Constitución para reelegirse, pues hacía de la víctima algo diferente, alguien por quien su devota familia sufría poderosamente. En esa reconstrucción, Juan Orlando Hernández parecía un creyente lleno de religiosidad y no lo que realmente es, que es un corrupto que junto con sus familiares y amigos se robaron el país, se involucraron en el narco, reprimieron al pueblo, vulneraron las leyes y financiaron la campaña electoral con dinero del Chapo Guzmán y del robo a la hacienda pública. El candidato de ese partido, del Partido Nacional, puede ser el próximo presidente de Honduras, que preparará el camino para realmente el capo de toda esa estructura que es el narcopresidente Hernández. Hemos dicho que el gobierno de Estados Unidos es un negocio en el que participan las derechas de todos los países, eso sí, si antes pasan por caja. En Honduras la agenda de Juan Orlando Hernández coincide con la del exembajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, incorporado a los grupos económicos vinculados a la congresista norteamericana María Elvira Salazar, la que ha dicho recientemente que cuando caiga Maduro, dándolo por cierto, las petroleras norteamericanas van a disfrutar de un festín. ¿En qué Dios creerán estas gentes tan religiosas? En el caso de Honduras debe también hacer entender a la izquierda este caso, estas elecciones, que una parte sustancial de las campañas electorales se juegan en las redes. Si tienes 100 veces menos seguidores en Instagram, Facebook o TikTok, es complicado llegar al votante más joven. De la misma manera, alcances espectaculares logrados durante el gobierno de Xiomara Castro, como 1 millón de personas que han salido de la pobreza, o 900.000 personas que tienen luz y han salido de la Edad Media, y con ella, claro, de la pobreza energética, o la creación de nuevos hospitales públicos para el pueblo, si no se comunican adecuadamente, no se convierten en votos. La izquierda que no comunica es una izquierda que se marchita. El evidente fraude que supone la injerencia norteamericana, los cientos de miles de votos que se han contabilizado pese a que no usaron el sistema biométrico que garantiza la identidad, así como las irregularidades que van a mostrar seguro las actas electorales. Recordemos que en las más de 20.000 mesas había interventores del Partido Libre que fotografiaron el resultado electoral y lo mandaron a Tegucigalpa. Al final, pues se verán esos fraudes a todas luces, con seguridad. Pero todo esto no oculta que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional han recibido un resultado alto, que no se corresponde con lo que significan estos partidos para el país. Es probable, por tanto, que una parte de los hondureños no haya evaluado positivamente la gestión de Xiomara Castro. Y tenemos que preguntarnos por qué. Para algunos observadores, el gobierno de la izquierda habría mostrado debilidades a la hora de enfrentar las estructuras de poder del país, lo que siempre Mel Zelaya señalaba como los 25 grupos económicos y las 10 familias. Igualmente no habría avanzado lo suficiente en el trabajo de base en el Partido Libre, es decir, la construcción de un partido o movimiento, no habría avanzado lo suficiente en la lucha contra la corrupción y no habría satisfecho las expectativas de algunos grupos, como por ejemplo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es la organización a la que pertenecía la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 por terratenientes, precisamente durante el gobierno de Hernández.
Otro mensaje de las elecciones hondureñas es la necesidad de activar la renovación generacional para convocar a la gente más joven. Se corre el riesgo de pensar que sucesos fundadores de movimientos, 15M en España, la Revolución Ciudadana en Ecuador, la revuelta del agua en Cochabamba, en Bolivia, o el golpe de 2009 en Honduras, pues significan lo mismo para los que vinieron después. Es que hace 16 años del golpe de Estado en Honduras. Y resulta que no significa lo mismo para la gente más joven. Además, claro, en países jóvenes, y Honduras lo es, hay que tener cuidado con la representación de estas generaciones jóvenes. Y por eso es importante que la comunicación realmente exista. Y hay que tener cuidado, ya digo, con los mitos fundacionales, tanto para derribarlos, que puede ser un error, como para mantenerlos, que también. La renovación de los liderazgos está demostrando una de las espadas de Damocles de los gobiernos de izquierdas. Hay que formar cuadros, muchos cuadros. Las renovaciones se han zanjado con catástrofes, divisiones, derrotas o fraudes en casi todos los sitios, salvo en México y Venezuela. No sé si se me olvida algún otro país. América Latina es un continente en disputa. Vemos que a veces gana la derecha y otras veces gana la izquierda, pero hay un problema de fondo. Cuando gana la derecha se alinea absolutamente con el gobierno de los Estados Unidos y en cambio cuando gana la izquierda se pone invariablemente a la defensiva. Lo que Donald Trump ha hecho en Honduras lo va a hacer en todas y cada una de las próximas elecciones en América Latina. Lo va a hacer en Colombia, lo va a hacer en Chile, lo hará en las intermedias de México. Y si el continente tarda demasiado en pararle los pies, habrá que repetir aquello de, bueno, es que primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, luego se llevaron a los socialistas, pero como yo no era socialista, luego se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, hasta que vengan a por el siguiente y no habrá nadie para ayudarte. Son tiempos de hacer buenos diagnósticos que señalen el agotamiento de la vieja política, que entiendan lo que piensan y necesitan los pueblos y que se atrevan a ponerlo en marcha, porque si no la alternativa va a ser otra vez aquella de socialismo o barbarie. Y ahora, de una manera mucho más evidente y que todo el mundo debiera entender, democracia o guerra.